Hola, hola, muy buen día para todos. Mi nombre es Jorge Andrés Sosa. Soy estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad de Cuauhtémoc de Aguascalientes, México. El día de hoy quiero hacer esta exposición que tiene que ver con los diseños de la investigación cualitativa. Saludo muy amablemente al doctor Omar Alejandro Villeda y a todos mis colegas, mis compañeros. Muy bien, vamos entonces en el marco de esta clase denominada Métodos Cualitativos y Cuantitativos en la Investigación Educativa, a hacer esta breve explicación de las distintas tradiciones y perspectivas de la investigación cualitativa. Muy bien, justamente esta actividad es una invitación a realizar una presentación y un video donde se identifican los diseños o abordajes más comunes en el proceso inductivo de la investigación cualitativa. Son los diseños de la teoría fundamental, los diseños etnográficos, los diseños narrativos, los diseños fenomenológicos y, por supuesto, los diseños de investigación-acción. Para realizar esta actividad se toma como punto de partida el documento titulado Investigación cualitativa en educación, fundamentos y tradiciones de Sandin 2003. Muy bien, esta actividad es supremamente importante en la medida en que nos permitirá identificar los principales diseños de la investigación cualitativa, sus características y, por supuesto, sus actores más representativos. Al finalizar, se incluyen algunas conclusiones y las respectivas referencias empleadas en el desarrollo de esta actividad. Muy bien, entonces, como les estaba contando, se hablan de perspectivas, de enfoques, de autores y, por supuesto, de tradiciones. A nivel de tradiciones en la investigación cualitativa hablamos de los estudios etnográficos, fenomenológicos, estudios de casos, la misma fenomenografía, la etnometodología, la investigación-acción y la investigación evaluativa. Todo esto tiene que ver, por supuesto, con las ciencias sociales y humanas, perdón. Por eso se habla de la antropología, de la filosofía, de la sociología, de la misma psicología. En fin, tenemos distintos enfoques. Se habla del interaccionismo simbólico, se habla de la etología, de la etnometodología, la teoría fundamentada, la etnografía, la fenomenología, los estudios de caso, la investigación-acción. Por supuesto, tenemos autores como Jacob, como Cajide, como Atkinson et al., Strauss y Corbin, Bartolomé, Rodríguez Gómez, Buendía, Crotty, entre otros, que nos hablan de distintas perspectivas, como ya les mencioné, la etnografía, la fenomenología, la heurística, la psicología ecológica, la teoría de los sistemas, la teoría del caos, la hermenéutica y, por supuesto, diferentes perspectivas de orientación marxista, feminista y freudiana, incluso desde el psicoanálisis. Bien, dentro de estas tradiciones encontramos la investigación narrativo-biográfica, que tiene como dos miradas o dos perspectivas. Por un lado, se tiene en cuenta desde los antecedentes y desde la clarificación conceptual. ¿Qué significa esto? Que la investigación narrativo-biográfica tiene que ver justamente con ese método biográfico que está pues presente en la antropología, en la sociología, en la misma psicología social y en la pedagogía, por supuesto. Entonces, tenemos también el uso de la narrativa dentro de la investigación educativa, pues porque justamente se trata de contar historias de un proceso antropológico, sociológico, humano, y pues por ende es importante lo que dice Connelly y Clandini sobre la razón para utilizar la investigación narrativo-biográfica. Ahora bien, ¿de qué se trata esa clarificación conceptual o terminológica? Bien, pues claro, hablar un poco de la investigación narrativa se podría entender como una narración biográfica, pero vamos mucho más allá de eso. Es un tema descriptivo, un tema donde se habla de las historias de vida, ¿no? Es decir, tanto de los actores, tanto del investigador como el investigado, si lo podemos decir así. Entonces, es muy importante entender el tema de emociones, el tema del interaccionismo simbólico, el diálogo,
lo que tú me aportas, lo que yo te aporto. Entonces es un tema de reciprocidad muy interesante. Ahora, hay tres elementos importantes que se concatenan o se articulan y es los estudios fenomenológicos con la investigación etnográfica y de ahí es que se habla de la teoría fundamentada. Entonces, ¿de qué se trata esos estudios fenomenológicos? Pues su nombre lo indica, son estudios que tienen que ver con, digamos, las experiencias vividas de una persona o de un individuo o de un grupo de personas. Entonces, pues se aborda desde la antropología, desde la sociología, desde la misma psicología o incluso desde la misma filosofía. Mientras que la investigación etnográfica tiene que ver, por supuesto, con las ciencias sociales, pero sobre todo con la antropología cultural y la sociología cualitativa. Entonces, digamos que, claro, toma elementos descriptivos o narrativos de una comunidad o de un grupo de individuos, pero lo que busca es comprenderlos, interpretarlos y sobre todo pues tener un abordaje mucho más objetivo de lo que trata la teoría fundamentada. Entonces, de ahí hablamos del interaccionismo simbólico, pues que tiene que ver con todas esas proposiciones, con esas análisis de categorías o descripción de categorías, que a diferencia de la investigación cuantitativa tiene que ver con las variables, ¿no? No, aquí tenemos está mediados por hipótesis. En esa medida, la investigación etnográfica, digamos que tiene unas características, es holista, es naturalista, es fenomenológica, tiene un carácter reflexivo, especulativo, pero también es procesual, es decir, tiene unas etapas, unos momentos, incluso si vemos el último recuadro, se habla de una demarcación o delimitación del campo, de una preparación, de un análisis teórico, de una documentación, una investigación ya como tal de campo, un análisis de datos, una conclusión, etcétera, etcétera. Y pues digamos que por eso es que es tan importante la investigación etnográfica dentro de los escenarios educativos, porque claro, digamos que como es de corte fenomenológico, pues justamente en los escenarios educativos hay muchos fenómenos complejos que pues justamente estas investigaciones cualitativas buscan describir. Entonces, sí, tiene un componente crítico, por supuesto, pero también un componente sistemático, hermenéutico, dialógico, antropológico, sociológico, psicológico, y pues eso es lo que hace que sea tan rica, tan amplia, tan diversa la investigación etnográfica. Mientras que por otro lado está otra tradición importante que es la investigación-acción. Es una de las que más se usa en el siglo XXI. ¿Por qué? Porque digamos que uno de sus elementos importantes es el trabajo con comunidades, analizar, investigar, indagar sobre esos fenómenos que se dan dentro de la academia, dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje. Y tenemos aquí a Elliot, principalmente, y a Bartolomé, que nos hablan de esta investigación-acción. Particularmente nos hablan de unas características, y es que esa investigación-acción implica una transformación de la realidad educativa. Claro que sí, si no hay una transformación, pues no tiene sentido que haya una investigación-acción, porque busca identificar una problemática y resolverla. No solo reflexionarla, sino dar una solución. Entonces, claro, se parten de problemas prácticos, implica un trabajo colaborativo, implica una reflexión profunda, sistemática, pero por otra parte, se busca fundamentarse y por eso pues es tan importante hacer un estado del arte, un marco teórico donde se revisan teorías, autores, conceptos, etcétera. Por supuesto pues se aplican instrumentos, se hace codificación, ruta metodológica, etcétera, etcétera. Y por supuesto pues empiezan a deducir cosas, a analizar cosas y pues ese elemento es supremamente importante. Entonces la investigación-acción es uno de las tradiciones más importantes de este tiempo y de hecho Hernández Sampieri et al. Dicen que la investigación de acciones dentro de las ciencias sociales humanas es como el método más usado porque pues permite todo un trabajo colaborativo, un trabajo con comunidades, sobre todo nosotros que estamos en el mundo de la academia, del escenario educativo, pues es un método bien fácil también un poco de manejar porque pues digamos que la ruta, las fases, los momentos son bien fáciles bien intuitivos, digamos, a la hora de ponerlos en práctica. Claro, la investigación-acción también es crítica,
pero también es cooperativa o colaborativa. Entonces, Bartolomé nos dice que tiene distintas modalidades o distintas formas de abordar. Vemos aquí abajo una especie de diagrama o de imagen donde vemos que el movimiento de la investigación-acción es un poco circular, ¿sí? Entonces vemos la planificación, la acción, luego la observación, luego la reflexión, y nos movemos entre lo discursivo, lo teórico y lo práctico, ¿no? Cómo deconstruimos conceptos y los fortalecemos, los volvemos a construir o armar, y pues eso genera una especie de comprensiones distintas a nivel epistemológico y nociológico. Entonces sí es muy interesante las distintas modalidades de la investigación-acción. Ahora bien, también se nos habla de los estudios de caso, que pues son un elemento, una herramienta importantísima, un método importante de abordar la investigación cualitativa, sobre todo en las ciencias sociales y humanas. Sobre todo la Torre nos dice pues que se puede manejar desde lo inductivo, desde lo descriptivo, desde las particularidades, desde lo mismo, desde lo heurístico, desde lo fenomenológico. Entonces, es muy importante, digamos, tener un acercamiento a esas problemáticas, a insertarnos. Cuando lo de insertarnos no es que el investigador se involucre o que tome postura, sino que sea muy imparcial, pero que realmente vaya a las fuentes, haga un trabajo de campo, un trabajo con las comunidades y entienda el fenómeno. Porque no es lo mismo que yo diga, quiero investigar las causas y consecuencias de la contaminación de un río, de un lago, a que yo vaya y hable con las comunidades y investigue qué es lo que está causando estas problemáticas. Entonces, es importante el contexto, la investigación cualitativa. La investigación evaluativa también es supremamente importante porque no solo es el proceso, el procedimiento, sino el resultado. Entonces, no es con el ánimo de calificar o descalificar, sino con el ánimo de mejorar. Entonces, incluso el mismo Latorre decía por ahí en algún apartado, que no se trata simplemente de juzgar, sino de planificar, de organizar, de sistematizar la información en aras justamente de generar procesos de transformación social, educativa, cultural, pedagógica, económica, en fin, desde la mirada, desde el punto de vista que se aborde. Hablan de varios modelos de evaluación. Tenemos desde Tyler, desde Cronbach, desde Stay, desde McDonald, en fin. Unos que tienen que ver con objetivos, otros que tienen que ver desde el punto democrático, otros desde el punto de vista crítico, en fin, desde diferentes perspectivas, pero recomiendan siempre que haya modelos evaluativos. Entonces es muy importante que nosotros lo tengamos presente. Finalmente, pues lo que queremos aquí evidenciar es que hay otros enfoques como la fenomenografía y la etnometodología. El primero tiene que ver con un enfoque empírico que busca identificar las formas cualitativamente en las que diferentes personas, individuos experimentan, conceptualizan, perciben y comprenden los fenómenos, que es muy similar también a lo que sucede con la etnometodología, que tiene que ver justamente también con un enfoque mucho más sociológico, mirar el comportamiento de las comunidades, de los individuos, pero no simplemente como una mirada superficial, sino una mirada mucho más profunda, ¿no? ¿Por qué esta persona se comporta así? ¿Por qué piensa así? ¿Cuáles son sus intenciones, sus emociones? Y por eso tiene como una articulación con las ciencias sociales y humanas, ¿no? Finalmente, pues este ejercicio nos permite a nosotros reconocer los distintos abordajes o diseños cualitativos, desde lo etnográfico, desde lo narrativo, desde lo fenomenológico, desde la misma investigación-acción. Y pues el texto es bien amplio, bien denso, pero bien interesante. Entonces, me parece que es una actividad supremamente valiosa. En la anterior actividad mirábamos la parte cuantitativa y ahorita miramos la parte cualitativa, una que tiene que ver con variables, con medición numérica, con estadísticas, y en esta un poco más especulativa, más reflexiva, más análisis documental y pues más razonamiento crítico, y pues es también muy válido. Entonces me gusta mucho por poder entender toda esta literatura, porque justamente en aras de mejorar nuestros protocolos de investigación, pues es importante tener clara el enfoque, el tipo de investigación. Y bueno, de parte mía yo estoy trabajando en las causas y consecuencias de la desescolarización
de niños y jóvenes por causa del conflicto armado en Colombia entre el año 2000 y 2020. Para el profe que me está viendo, resulta que el conflicto armado en Colombia lleva más de 60 años. Yo quiero mirar solo una tercera parte. ¿Por qué una tercera parte? Porque del año 2000 al 2020 es que ocurre pues justamente todo el tema del derecho internacional humanitario, todo el tema del reclutamiento forzado de menores de edad, es decir, los ponían al frente de las filas porque sabían que los soldados tenían una restricción del derecho internacional humanitario y era no matar a niños o a campesinos o personas que no tuvieran nada que ver con la guerra. Entonces eso digamos que los deja un poco cruzados de brazo y bueno, fue una estrategia un poco vil usar los niños como escudos y pues eso tiene toda una repercusión, una problemática a nivel escolar y es que muchos de esos niños fueron arrebatados de la escuela y pues hoy en día muchos de ellos se socializaron en el año 2016, es decir, se desmovilizaron e intentaron volver a la sociedad civil, pero fueron estigmatizados primero por haber sido guerrilleros y segundo por no tener estudio. Entonces, es un asunto que me interesa a mí mucho y pues estoy trabajándolo desde estudios de caso, desde análisis documental, desde testimonios, entrevistas, en fin. Y pues es un asunto que me emociona y me apasiona mucho y estoy trabajando y buscando mucha información para poderme documentar y pues con mucha precisión y con mucha delicadeza también, porque es un tema muy sensible, poderlo manejar con mucha cautela. Muy bien, profe, pues agradezco su atención, qué pena que me extendí un poco hoy. Y bueno, que tengan todos un feliz día. Se despide Jorge Andrés Sosa, un abrazo, bendiciones.